Bueno, el webinar de hoy es el tercero de una serie de 3 que trata sobre un tema muy interesante, que es la ansiedad. Un tema interesante y recurrente, decía ayer, en el momento en el que estamos, un momento de confinamiento en donde este tema, bueno, pues se hace especialmente importante. Pero tampoco deja de tener esa importancia fuera de esta situación, ya que dentro de las posibles situaciones emocionales que pueden afectarnos, bueno, pues quizás sea esta, tanto por aspectos externos como internos, las que nos pueden generar una mayor situación de bloqueo. Para hablarnos de todo esto, bueno, pues contamos con la colaboración, con la presencia de, decía ayer, la conocida Amparo Escamilla, bueno, pues experta en muchos aspectos y entre ellos, bueno, ya sabéis, doctora en educación, aquí lo leo, directora de innovación, asesora y autora experta en competencias, inteligencias, metodología de pensamiento, educación emocional y junto a ella, espero que hoy podamos escuchar a María Pacheco, destacado miembro de su equipo de proyectos pedagógicos y profesora del CES Don Bosco. Buenas tardes a las dos, María, Amparo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, simplemente comentaros o recordar, bueno, que Amparo nos habló de tema de la ansiedad el jueves pasado, en esa primera edición, el primer día del webinar, y nos hablaste de qué es la ansiedad, de cómo nos condiciona y de cómo hacerla frente de una forma constructiva. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar también cómo afrontarla desde la tutoría. Y hoy nos vas a hablar sobre esa forma de afrontarla desde el punto de vista de los materiales. Para ello, utilizaremos ejemplos prácticos a través de materiales, utilizando materiales de Anaya, porque desde nuestra editorial creo que se ha hecho una apuesta muy importante hacia toda la innovación educativa, trabajando en nuestros proyectos, en nuestros textos, esta innovación a través de una serie de claves. Una de ellas sería la educación emocional, que Amparo Escamilla ha liderado, ha dirigido dentro de nuestro proyecto. No me quiero extender mucho, pero sí deciros que ayer concretamente nos preguntaron cómo podían acceder al programa que Amparo estaba presentando. Yo os invito a que entréis dentro de nuestras web promocionales, porque tanto en los proyectos que hemos editado nuevos para primaria, el proyecto Pieza a Pieza, como los proyectos de secundaria Suma Piezas, bueno, pues contemplan todo este tema y desarrollan todo este tema. Ya digo, os invito a verlo, porque además en este proyecto de secundaria nuevo creo que se ha afrontado de una forma especialmente relevante, porque creo que es una edad, la adolescencia, en secundaria, en donde realmente esto creo que cobra una especial importancia. Bueno, sin mucho más preámbulo, el webinar durará en torno a la exposición tanto de María como de Amparo, durará aproximadamente unos 40 minutos y luego tendremos un momentito de contestación, de respuesta a todas las cuestiones que nos habéis querido formular a través del chat que tenéis a la derecha de vuestras pantallas. Os invito a hacerlo porque siempre es interesante tener la oportunidad de poder preguntar directamente a estos especialistas que seguramente sabrán darnos una buena respuesta. Sin más, cedo la palabra a María, a Amparo. Os agradezco muchísimo a todos la asistencia de nuevo y, bueno, os escuchamos muy atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Antonio, por la presentación y, bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes por la participación y decir que han sido unos días verdaderamente estimulantes y que, bueno, pues hoy se cierra, pero bueno, ya habrá momentos futuros en los que nos encontremos y pongamos en reto nuestra ansiedad para afrontar todo este tipo de eventos y todo este tipo de situaciones con las que todos vamos a poder crecer. Bueno, pues vamos a mostrar ya la presentación y desde ahí ya vamos caminando en nuestro desarrollo. Bien, como os comentaba Antonio, en el desarrollo de este tema de la ansiedad hemos estado viendo el primer día una perspectiva general de lo que eran los conceptos y lo que eran los materiales.
Ayer vimos la perspectiva desde la tutoría y hoy lo vamos a ver desde las materias o desde las asignaturas de secundaria. Cómo podemos contribuir desde este ámbito de la docencia y de la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje también a controlar y a superar situaciones de ansiedad. Entonces, vamos a seguir la misma estructura de información con la que ayer abordábamos todo este tema. Entonces, solo que cambiando el foco. Ayer lo hacíamos desde la posición del tutor y hoy lo hacemos desde la posición del profesor. Entonces, vamos a ver cómo construir todos esos elementos para superar la ansiedad desde una autoafirmación constructiva, desde esa complementariedad de lo que significa la docencia, las asignaturas o las materias de los distintos cursos de los niveles de secundaria. Y hoy vamos a centrar el foco en una de las situaciones específicas de ansiedad. Si ayer lo hacíamos desde el punto de vista de los trabajos en equipo y los exámenes, hoy nos vamos a centrar especialmente en la exposición oral. Entonces, lo que haremos será trabajar con una herramienta específica que hemos generado para este programa para organizar exposiciones orales muy variadas, y esa herramienta la vamos a contextualizar en técnicas de pensamiento que también vais a poder obtener de otros materiales que os iremos explicando, y la vamos a ver concretada y aplicada para ver de qué manera va a resultar muy funcional en varios contenidos. Bueno, pues entonces este es el esquema de la información con la que vamos a trabajar hoy. Arrancamos recordando que efectivamente entre tutoría y docencia tiene que haber una relación de complementariedad, porque estamos en una etapa que se entiende como una etapa compleja, en la cual hay toda una posición o toda una necesidad de afrontar situaciones de transición y de cambio que generan incertidumbre, que generan malestar, que generan miedo y que justamente es lo que provocan esa respuesta de estados de ansiedad. Entonces, también podemos decir, como después comprobaremos, que efectivamente en la adolescencia, además de vivir un cierto cóctel emocional distinto al de otras edades, también en contraposición tenemos en que es una etapa en la cual el pensamiento abstracto evoluciona de manera muy significativa, y además los adolescentes y las adolescentes tienen un gran interés por explorar todo lo que es el universo emocional y por pensar sobre sus emociones, que es justamente lo que estamos intentando a través de este programa. Entonces, esta posición que presentábamos ayer de ineludible, insoslayable complementariedad entre orientación, tutoría y docencia es la que va a regir todo este proceso. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a presentar tiene un carácter integrador, ya lo apreciamos ayer. Y en ese carácter integrador no solamente nos complementamos sumando en cantidad, es que también conseguimos más calidad, porque efectivamente esa posición complementaria y cooperadora de el docente, que en algunas ocasiones tiene también ese doble matiz y esa doble función, ese doble rol de tutor, actúa también en cierto sentido hasta como orientador dentro de lo que es su materia para favorecer la mejora en los procesos de aprendizaje de los alumnos. Entonces, como vamos a ver también, el programa tiene una proyección tanto transversal como longitudinal. Queremos que en un curso concreto vaya de la tutoría a las materias, pero queremos también que transite por los distintos niveles de la etapa, con lo cual iremos viendo cómo ese proceso de construcción de la autoafirmación de nuestros alumnos y nuestras alumnas se irá consiguiendo de una manera gradualmente más plena. Bien, para conseguir todo este propósito, decíamos, contamos con unos materiales. En términos generales, vamos a recurrir al material vinculado a la clave emocional. Dentro de esa clave emocional, la propuesta de autoafirmación constructiva es
uno de los núcleos más significativos y es en el que estamos centrando en estas sesiones. Bien, pues vamos a proponer una ruta por todo lo que es ese planteamiento de cuestiones esenciales que nos sitúan en el cómo, en el cuándo y en el por qué emplear distintas herramientas que se han generado en este programa. Entonces, para esto recordamos que la ansiedad la sentimos como algo incómodo, como algo que provoca malestar y que en definitiva lo que está traduciendo es que nos da mucha inseguridad afrontar situaciones nuevas, distintas, para las cuales en principio no estamos absolutamente preparados y no nos sentimos capaces de controlar. Entonces, si esta ansiedad la vivimos de esta manera, como una situación de malestar e inseguridad, tenemos que ubicar el cuándo y el dónde de esas situaciones de malestar. Ya explicábamos ayer que los momentos de tránsito significativo entre etapas son claves. Lo son también los términos de etapa, los cambios de curso, pero luego hay un espectro de situaciones que todo el mundo identifica como claves en la generación de ansiedad, que son los exámenes, las exposiciones orales y los trabajos en equipo. Ayer explicábamos el cómo y el porqué de los exámenes y de los trabajos en equipo. Y hoy nos estamos centrando especialmente en las exposiciones orales. Pero fijaros que aunque en esa diapositiva ya hemos destacado más las exposiciones orales, os he puesto ahí una etiqueta que habla de vínculos y conexiones. ¿Por qué? Porque todo esto es susceptible de un análisis lógico, pero luego sabemos que la realidad es extraordinariamente compleja, pues es que resulta que en algunas ocasiones son exámenes orales, luego son exposiciones orales, y en otras ocasiones lo que estamos pidiendo son exposiciones orales a partir de trabajos en equipo. Entonces, aunque podamos analizar específicamente la exposición oral y alguna de sus coordenadas, tenemos también que entender que en muchas ocasiones la complejidad se acrecienta porque los alumnos la perciben también como asociada a las otras dos situaciones. Bien, para trabajar todo este tema, decíamos, para nosotros hay una clave, que es la de construir un programa de autoafirmación constructiva, el empoderamiento para conseguir logros de carácter personal, de carácter social, de carácter familiar y muy especialmente, en nuestro caso, de carácter académico. Pero esa autoafirmación constructiva, decíamos, a los alumnos se la vamos a presentar como algo que hay que lograr. Tenemos una mentalidad en crecimiento, podemos avanzar, podemos superar situaciones de intranquilidad, pero, no sé qué pasa aquí, pero en cualquier caso, como decíamos, lo esencial es que nos demos cuenta que para superar esa ansiedad tenemos que, es decir, puedo conseguir esto siempre que, y entonces ahí es donde nosotros presentaremos planes generales y luego herramientas y técnicas específicas. Bien, entonces, comentábamos que tenemos todo un plan de materiales que nos van a asistir. Por un lado, el de la clave emocional, que ya hemos comentado. Por otro lado, el que comentábamos ayer de materiales para tutoría, que tiene su propio cuaderno de actividades, pero mostrábamos como de especial interés unos vídeos que se sitúan ahí en ese contexto de complementariedad entre los dos ámbitos y que son un reactivo que vamos a poder utilizar. Vamos a poder recurrir a él tanto desde la tutoría como desde las materias específicamente, e incluso los alumnos van a poder acceder a ellos de manera autónoma si en algún momento quieren profundizar, quieren contrastar, quieren repensar algunos de los elementos que han aparecido en esos vídeos. Bueno, pues este mapa de situación lo que hace es
presentarnos un programa en el que decíamos, lo esencial es que el alumno avance, pero avance de verdad. Entonces, esto implica que vamos a presentar ese círculo virtuoso en el que mostrábamos que lo primero es trabajar la conciencia situacional, quiénes somos, dónde estamos, qué situaciones, en qué espacios nos estamos moviendo. 2, y en esas situaciones y en esos espacios, qué emociones estamos viviendo y cómo podríamos llegar a controlarlas. 3, con qué habilidades, con qué herramientas cognitivas, comunicativas, incluso, como veíamos ayer también, de control, de temperamento y soma. Y luego, por último, cómo llegamos con todo este engranaje a ser mucho más autónomos, a ser mucho más dueños de nosotros mismos y ser capaces de generar nuevos procesos de aprendizaje porque autorregulamos esa perspectiva de desarrollo emocional y al mismo tiempo también asociado a él, como vamos a ver enseguida, de desarrollo cognitivo. Bien, antes de comenzar a trabajar la exposición oral y lo que significa desde la perspectiva de la ansiedad, vamos a hacer una reflexión breve sobre algunos de los condicionantes psicológicos de la adolescencia que estarían íntimamente vinculados a esta situación. Habíamos dicho que la adolescencia, como etapa de transición compleja, con muchos cambios a nivel cognitivo, a nivel emocional, afectivo y psicomotor y biológico, supone un momento especial de tránsito y de inseguridad. Algunos de los aspectos que se van a entremezclar para esa vivencia emocional de ansiedad extrema a veces ante exposiciones orales serían los que tenemos perfilados aquí en esta diapositiva. Entonces, fijaros, los alumnos y las alumnas en la adolescencia suelen vivir de una manera más acusada que en otros momentos de la vida, de manera generalizada, sentimientos de inseguridad. Es muy generalizado. También de baja autoestima. No nos engañemos porque en algunas ocasiones aparezcan como retadores y como muy seguros. En algunas ocasiones no son más que mecanismos de defensa. En general, los niveles de autoestima son más bajos que en otros momentos de la vida, aunque naturalmente habrá diferencias entre algunos alumnos y algunas alumnas. Bien, pero luego vamos a destacar dos aspectos que los estudios sobre desarrollo psicológico en la adolescencia muestran como significativos de un tipo de egocentrismo que se da en este tramo y que va a tener unas repercusiones muy significativas en las exposiciones orales. Y son, 1, la audiencia imaginaria y 2, la fábula personal. ¿Qué quieren decir estas dos notas egocéntricas en la adolescencia? Mirad, la audiencia imaginaria se describe como esa distorsión perceptiva por la cual los y las adolescentes piensan que todo el mundo está pendiente de ellos y además en un plano de crítica negativa. Ay, es que si hago, ay, es que si visto, ay, es que si pienso, ay, es que si me relaciono, todos van a estar pensando, todos están pendientes de mí y para criticarme. A eso se le denomina audiencia imaginaria. Es una suerte de distorsión perceptiva vinculada al egocentrismo. Y luego, por otro lado, la fábula personal. Es esa distorsión también que le lleva a ver que sus problemas son únicos y casi incomprensibles para otras personas. No, es que esto lo vivo yo, es que claro, esto es tan gordo, esto es... Bueno, pues lo vamos a ver como en ocasiones afecta también a las exposiciones orales. Luego, estos son rasgos de la adolescencia. Pero fijaros que hay a la izquierda de la diapositiva, os he señalado también dos rasgos que son significativos, pero que corresponde ya a personalidad. Y esto ya trasciende momentos o etapas del desarrollo. Se pueden manifestar a cualquiera, que son la introversión y la timidez. Naturalmente, estos dos factores van a afectar a las exposiciones orales y la manera en que tenemos que afrontarlas. Entonces, siempre sería bueno que los alumnos y las alumnas se conozcan
conozcan estos aspectos, porque si queremos afrontar un problema, tenemos que conocer previamente sus condicionantes. Entonces, del autoconocimiento podremos pasar con las herramientas apropiadas al control. Bien, continuamos. Fijaos, habíamos señalado un rasgo, la timidez, y ya nos situamos en contextos de exposición oral. Vemos ahí representada a esa alumna que parece estarnos diciendo no puedo. Bueno, pues nosotros ponemos ahí un camino, decimos, a ver, autoafirmación constructiva, vas a poder siempre que emplees una serie de herramientas generales y específicas. Vamos a abordarla. Y para superar también o para desdramatizar esa distorsión perceptiva de la timidez y de la fábula personal. Ay, no, pero es que soy yo, es que parece que soy yo. No, a otras personas no les ocurre esto que a mí me pasa. Esto es superior a mí y nadie me entiende. Pues fíjate, no. Y vamos a ponerles ejemplos concretos cuando estamos hablando de un ámbito específico. Exposición oral. Aquí tenemos a personas muy dotadas para el lenguaje en distintos ámbitos, tanto para el lenguaje verbal en términos literarios como para el lenguaje científico. Nada más y nada menos que Borges, Agatha Christie y Darwin. Bueno, pues los tres tenían dificultades extremas para exponer sus ideas en público. Podían escribir, podían hablar en intimidad con otros, pero sin embargo tenían graves dificultades para exponer. Vemos efectivamente cómo no es un problema que atañe solo a algunas personas. La timidez, en otras ocasiones la introversión, está extraordinariamente generalizada. Y la ansiedad la vivimos todos cuando tenemos que afrontar esas situaciones en las que no ya imaginariamente va a haber personas que me van a estar mirando, que me van a estar escuchando y que naturalmente me van a estar valorando. Lo que ocurre es que eso lo tenemos que situar en términos positivos, porque como decíamos, hay que afrontarlo y se puede afrontar. Y por eso planteamos ahí ya, y sí, pues claro que sí, autoafirmación constructiva. Ahí tenemos dos ejemplos muy claros de grandes personajes de la oratoria con dificultades extremas para comunicar en público en determinados momentos de su vida. Demóstenes, que hasta llegó a ser tartamudo, y Churchill, que tuvo problemas escolares y muchas situaciones de riesgo también en comunicación. Y sin embargo, cada vez que uno busca documentación sobre grandes oradores de la historia, van a aparecer ahí. Churchill incluso muy destacado en el terreno emocional, cómo supo arrastrar, cómo supo llevar, cómo supo conjugar sentimientos en unas épocas dramáticas en pro de un objetivo. Luego, por tanto, como vemos, la capacidad para exponer en público se puede educar. Entonces, por tanto, tenemos cada vez mejores, más potentes herramientas para conseguirlo. Entonces, les podemos poner objetivos de este tipo. Bien, ayer hacíamos alusión a la existencia de una serie de reactivos que nos están ayudando en el programa. Estos reactivos los situábamos en distintos momentos, a comienzo del curso, en las situaciones de trabajo en equipo, en los exámenes, etcétera. Cualquiera de esos vídeos puede ser utilizado no solo desde la tutoría, sino también desde la enseñanza. Y luego podemos incluso recomendar a nuestros alumnos que lo vean. En alguna ocasión podemos bajarlo en una clase, pero en otras ocasiones basta con que remitamos a los alumnos al lugar donde está en la web de Anaya ese vídeo y ellos lo van a poder ver. Bueno, pues vamos a ver algunos de estos ejemplos aplicados en las situaciones en las que a nosotros nos interesa. Fijaros, aquí tenemos una página justamente tomada de una guía del profesor de uno de los libros de materia de secundaria. Fijaros ahí las dos flechas en las que os señalo.
El enfoque de esta actividad permite abordar la educación emocional en el aula. Además, proponemos al alumnado la visualización en el banco de recursos de los vídeos 1 y 2, me preparo para una exposición oral. Luego vamos viendo cómo en distintos momentos, incluso los propios materiales nos dicen, atención, aquí puedes remitir a los alumnos a estos vídeos o utilizarlos tú directamente. Y en otras ocasiones nosotros mismos los vamos a recordar y los vamos a emplear y hasta los propios alumnos van a buscar sus propias formas de aplicar o de contextualizar, como veremos, esa información. Bien, entonces, como decíamos antes, vamos a acudir a uno de estos vídeos, concretamente a uno de los de exposición oral. Vamos a ver la primera parte y vamos a ir pensando ya cómo a partir de ese vídeo podríamos generar una situación en el aula o a posteriori para ver cómo nuestros alumnos podrían emplear la información y la herramienta a la que se hace alusión en ese vídeo. Bueno, pues vamos a seguir este vídeo durante 3 minutos. Adelante. Hola, de nuevo contigo. Vamos a continuar trabajando en nuestra autoafirmación constructiva, es decir, la idea de que somos fuertes, de que tenemos que conseguir seguridad, de que tenemos que reforzarnos para poder desarrollar mejor nuestras intervenciones. Recordamos que a lo largo de la educación secundaria nos encontramos con 3 tipos de situaciones complejas: los exámenes, los trabajos en equipo y las exposiciones orales. Vamos a ocuparnos en estos momentos justamente de las exposiciones orales, porque estas en muchas ocasiones nos generan ansiedad. Ya hemos dicho que esa ansiedad en determinados momentos hasta puede ser positiva. Una ansiedad moderada nos hace conseguir una cierta dinamicidad, pero en otras ocasiones, si la ansiedad la vivimos de una manera mucho más fuerte, mucho más extrema, nos puede bloquear. Puede bloquear nuestro pensamiento, puede bloquear nuestra palabra y hasta puede bloquear nuestros movimientos. Entonces, lo que necesitamos es una estrategia. En esta estrategia, y en primer lugar, lo que vamos a hacer es conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo somos? ¿En qué situaciones nos bloqueamos más? ¿En qué situaciones vivimos más ansiedad? ¿Con cualquier tipo de contenido? ¿Con cualquier tipo de asignatura? ¿Con cualquier tipo de espectador o espectadora? En ese momento vamos a intentar ya desarrollar una estrategia con unas técnicas precisas. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos de qué voy a hablar, prepararnos y dominar el contenido. Una vez que tenemos el contenido preparado, requerimos una estrategia expositiva. En esa estrategia expositiva necesitamos un guión. Primero, me presento y presento el contenido. Segundo, me apoyo en una ruta de preguntas de pensamiento que me permiten que el contenido aparezca más ordenado. Por ejemplo, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿En qué se parece? ¿En qué se diferencia? ¿Por qué? ¿Para qué? Y cierro el tema con una conclusión o una valoración. Tengo que hacer diferentes tipos de prácticas simuladas y en esas prácticas simuladas voy a incorporar distintos tipos de habilidades que van a enriquecer mi comunicación. Por ejemplo, puedo pensar, ¿me voy a apoyar en algo? ¿Voy a utilizar imágenes? ¿Voy a utilizar algún objeto? ¿Dónde voy a enfatizar más? ¿Voy a subir la voz? ¿Voy a bajar la voz? ¿Voy a cambiar la entonación? ¿Voy a moderar las pausas? Con esto y una serie de ejercicios simulados y de continuidad mejoraremos mucho nuestra exposición oral. Pero recordamos que también nos van a ayudar para esas situaciones de ansiedad extrema los ejercicios de respiración y de relajación. En este momento concreto vamos a incorporar algunos vinculados a la respiración que nos van a mostrar Luis y nuestros compañeros y nuestras compañeras. Bien, como hemos visto,
Este vídeo luego va seguido de unos ejercicios de respiración de control de la ansiedad. Ayer comentábamos que vamos también embarcando en el programa algunas prácticas relacionadas tanto con la relajación y control muscular como con la respiración, porque sabemos que ese dominio, que ese autocontrol nos va a ayudar mucho en situaciones de ansiedad. Pero ya tenemos esa visión que es la que nos interesaba. Fijaros, en esta situación vamos a hacer una revisión y una reflexión con los alumnos. Bueno, en este vídeo se nos habla de una estrategia, dominamos ya nosotros alguna técnica. ¿Es útil que aprendamos a exponer? ¿Pero en qué materias? A ver, nosotros estamos en matemáticas o en educación física o en educación plástica. ¿Es útil aprender a exponer en cualquier materia o solamente lo es en lengua y literatura y en alguna otra? Vamos a reflexionar sobre esto. ¿Qué nos puede aportar el saber exponer con tranquilidad, con dominio de la situación, controlando nuestra ansiedad en diversos tipos de situaciones? Vamos viendo cómo estamos trabajando aquí la ubicación, la conciencia situacional y la conciencia emocional en todos estos momentos y en todas estas situaciones. Después, hemos comprobado cómo se ha hecho alusión a una herramienta. Esta herramienta es la que tenéis en esta diapositiva y es una ficha que he generado para este programa y que los alumnos se van a poder descargar también. Entonces, la idea, fijaros, la tenemos ahí, es que el alumno siempre se vaya repitiendo esa misma idea. Puedo afrontar, en este caso, una exposición oral siempre que, atención, no es ponerse a hablar delante de los compañeros y compañeras o delante del profesorado de cualquier manera. No. 1, conozca el contenido, de qué voy a hablar. 2, prepare las exposiciones, o sea, ese contenido yo lo tengo que adecuar a una ruta que por un lado supone primero un índice, introducción e inicio, desarrollo y cierre, pero además yo me voy a acompañar de lo que denominamos una ruta de preguntas de estructura de información. Y vamos viendo ahí. Las preguntas que yo he sugerido en el vídeo ya os habrán sonado de ayer. Son las preguntas de la rueda lógica, qué es, cómo es, en qué se parece, en qué es distinto, por qué, para qué y cómo valoramos esto que concluimos. Luego, por tanto, es la rueda lógica. Más adelante vais a ver, porque os lo presentará María, cómo acoplar una rueda lógica al tratamiento de una exposición. Pero incluso, decimos, podemos utilizar otras técnicas de pensamiento y yo os voy a mostrar otra técnica de pensamiento en particular. Pero fijaros, no solamente hay esto, hemos dicho, hay que preparar el contenido, tenemos que tener un índice, una estructura general en la actuación y una ruta de preguntas, pero al mismo tiempo en la comunicación oral tenemos otra serie de elementos. Me voy a apoyar en algún material, es decir, cuando yo expongo en la clase voy a utilizar la pizarra, voy a utilizar un PowerPoint, voy a utilizar un vídeo, voy a utilizar distintos tipos de fotografías. ¿En qué me voy a apoyar? ¿Qué voy a destacar con la voz? ¿Qué voy a destacar con las manos, con la posición o el movimiento de mi cuerpo? Entonces vamos viendo cómo en esa exposición oral hay contenido, hay estructura y hay elementos paraverbales que son importantísimos para controlar y para dominar y para generar gradualmente exposiciones orales cada vez más completas. Bien, vamos a ver un ejemplo aplicado a materias del ámbito científico-tecnológico y más adelante las vais a ver aplicadas a materias del ámbito científico con María. Bien, para esto vamos a partir de una reflexión, porque os voy a mostrar el ejemplo de una exposición oral aplicada al área de matemáticas. Bien, entonces, aquí tenemos en esta diapositiva a un personaje muy significativo en la actualidad en Francia. Se va la diapositiva. Un personaje significativo en Francia y es Cédric Villani. Fijaos, lo llaman el dandy en la corte de Macron y hay algunos que lo llaman
el Lady Gaga de las matemáticas. Bueno, es un científico de la mayor relevancia, ha obtenido el equivalente al Nobel de Matemáticas que se concede cada 4 años, que se llama el Premio Fields, y ya lo consiguió hace 4 años. Bueno, pues él es una persona extraordinariamente tímida. Él se describe como muy, muy tímido, pero él se esfuerza mucho. Ahí tenemos una frase suya, dice que los éxitos nunca aparecen espontáneamente, que nuestros días habituales están coronados de fracasos, que hay que continuar, que hay que construir, que hay que adoptar una mentalidad en crecimiento. Y fijaros, una persona tímida, ¿cómo ha afrontado ese amor que él tiene por las matemáticas y su difusión? Él trabaja mucho en la venta, entre comillas, de las matemáticas y dice, tenemos que hacer creer a los alumnos en el poder de las matemáticas, hacerles sentir que las matemáticas son un gran poder, que las matemáticas son lógica y verdad, y que las matemáticas se hablan y se expresan. Y para ello, fijaros, no duda en adoptar incluso unos elementos de presentación visual que son muy llamativos, por eso dicen que es como un dandy, desde su melena al lazo de seda a las levitas que está utilizando hasta algunas poses. Entonces, un tímido decidido de cualquier manera a comunicar ese valor. Bien, os lo he destacado porque nos demos cuenta que efectivamente comunicar en matemáticas es esencial y los alumnos pueden hacer también exposiciones orales basadas en el lenguaje verbal, quiero decir, para exponer algunos aspectos y ayudar también a vencer su ansiedad y progresar también en esa lógica y en esa verdad de la ciencia de la que nos hablaba Cédric Villani. Bueno, pues vamos a utilizar una herramienta de desarrollo del pensamiento. Os comentaba ayer que en las claves que ha sacado en el método la editorial Anaya, tenemos aquí, el grupo Anaya, perdón, tenemos aquí una que es desarrollo del pensamiento. Ayer presentábamos la rueda lógica, ahora vamos a emplear otra técnica, el análisis asociativo. Entonces, fijaros, el análisis asociativo nos plantea una ruta de preguntas. Las tenemos ahí, en ese orden. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son las razones? ¿Con qué personas? ¿Con qué repercusiones? ¿Y con qué normas? Fijaros cómo, apoyándonos en esa herramienta, su origen está en uno de los más grandes pedagogos de la historia, de Crowley, y yo la he adaptado para emplearla en este tipo de situaciones y en algunas prácticas educativas para generar distintos modelos de pensamiento y trabajar con distintas inteligencias. Pero fijaros, investigando sobre esta ruta de preguntas, he llegado a encontrar a uno de los grandes oradores de la historia, Quintiliano, el mejor orador que hubo en Roma, aunque era de origen español, había nacido en Calahorra y fue el primero que editó una enciclopedia de oratoria, utilizaba unas preguntas muy similares que las denominaban el exámetro de Quintiliano. Entonces, fijaros, nosotros teníamos ahí unas preguntas. Ahora resulta que yo mañana, como profesor de matemáticas o yo mismo porque me lo autoaplico o bien porque se lo encargo a unos alumnos. Es decir, vamos a ver, vamos a investigar y con esta ruta de preguntas en 7 minutos, en 10 minutos nos vais a comentar qué entendéis por la estadística. Entonces, fijaos, una herramienta tan fundamental hoy, ¿dónde encontramos información? ¿Cuándo la necesitamos? ¿Qué nos dice la historia sobre su origen en Babilonia, en Grecia, en Roma? ¿Por qué es tan importante hoy la estadística y con qué herramientas concretas nos la estamos encontrando en prensa, en televisión, en radio, en cualquier libro de texto? Y luego, ¿cómo debemos emplearla para que su análisis verdaderamente sea riguroso? Bueno, pues vemos cómo un grupo de alumnos podrían organizar un discurso sobre un contenido matemático que podría ser breve y que va permitiendo ayudarles a superar la ansiedad y a construir conceptos matemáticos de carácter lógico que les van a ayudar mucho en sus procesos de motivación. Fijaos también
en esta otra experiencia que os presento, cómo podemos adaptar esa misma herramienta al trabajo en equipo. Ayer nos preguntábamos sobre la dificultad que encuentran algunos alumnos y algunas alumnas para trabajar con compañeros. ¿Qué van a decir? ¿Qué aporto? ¿Qué no aporto? ¿Qué hablo demasiado poco? Después, lo que yo diga, cuándo y cómo se va a utilizar. Bueno, pues para estructurar esa información, fijaros cómo nos pueden ayudar muy bien las rutas de preguntas. Entonces, bueno, desde el primero que presenta la información y que nos habla de qué es la estadística y cómo os vamos a hablar de ella, a el resto de sus compañeros que han ido repartiéndose esas preguntas que pueden utilizarse también en la exposición, porque las preguntas en oratoria generan mucha atención. Entonces, cuando nosotros tenemos una audiencia, una manera de captar su curiosidad y la curiosidad mueve a la atención es comenzar hacer intervenir en nuestro discurso una serie de preguntas. Bueno, pues vemos aquí cómo podríamos utilizar esto. Ahora, en 2 minutos y muy brevemente, nosotros. Fijaros, aquí tenemos, os voy a dar solamente 1 minuto. Todos los que estamos aquí llevamos 2 meses y medio con un tema con el que desayunamos, comemos, cenamos, dormimos y volvemos al día siguiente. El coronavirus. Vamos a imaginar que mañana nos reunimos con nuestros alumnos o con nuestras alumnas, o que en una conversación alguien nos dice, por favor, ¿alguien me puede aclarar? ¿Podríamos aclarar todo lo que sabemos sobre coronavirus? Y en muchas ocasiones decimos, vale, sí. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, pues en ese discurso, en esa exposición, fijaros nosotros mismos, durante 30 segundos, intentar pensarlo. Pues bien, fijaos, el coronavirus, más concretamente la enfermedad técnicamente denominada la COVID-19, ¿dónde se manifiesta? ¿Por dónde se ha extendido? ¿Cuándo comenzaron sus primeras manifestaciones? ¿Cuándo se proyectaron? ¿En qué etapas de la vida afecta más? ¿En qué momentos del año afecta más? ¿Qué se está diciendo sobre todo esto? ¿Qué sabemos ahora mismo sobre su origen? ¿Por qué es tan determinante esta enfermedad en nuestra sociedad? ¿Quiénes la padecen? ¿Quiénes la investigan? ¿Qué consecuencias plantea a nivel económico, a nivel cultural, a nivel social, a nivel educativo? ¿Qué normas sanitarias y éticas debemos valorar y respetar? Fijaros en un momento cómo, apoyándonos en una de las técnicas de pensamiento, en este caso el análisis asociativo y la perspectiva global que nos presenta, una información que hemos construido en muchos momentos, en muchas situaciones y de manera un tanto desordenada, nos puede quedar mucho más clara para su exposición si seguimos una ruta de pensamiento, una ruta de estructura que nos va a permitir afrontar esa información. Bueno, pues ya hemos visto uno de los ejemplos con la herramienta general y la técnica del análisis asociativo, y doy paso a María, que nos va a hablar de esa herramienta y esa aplicación al ámbito sociolingüístico. Perdóname, Amparo, María no va a poder tener conexión y como creo que perteneces al mismo equipo, te ruego que continúes con esa exposición, por favor. Vale, no importa. Bien, entonces decíamos, vamos a continuar con la aplicación en materias del ámbito sociolingüístico. Bien, pues habíamos explicado, pues efectivamente, si tenemos una herramienta, esa ficha que decíamos podemos descargar, nos hacía alusión a ella concretamente el vídeo
que utilizábamos como reactivo. Entonces, en esa ficha nos decíamos, vamos a prepararnos el contenido. Luego necesitamos saber que hay una estructura general. Índice de presentación, desarrollo, conclusiones y valoración. Metemos dentro una ruta con pensamiento. Y entonces, recordamos también que en el material de la editorial tenemos esa rueda lógica a la que hacíamos alusión ayer, en el material desarrollo del pensamiento. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿En qué se parece? ¿En qué se diferencia? ¿Por qué? ¿Para qué? En conclusión, su valoración. Entonces, bueno, pues en el ámbito sociolingüístico podemos imaginarnos un tema como el románico. Pues nos puede generar la rueda lógica preguntas interesantísimas para abordarlo. Lógicamente, si yo les digo a unos alumnos y a unas alumnas preparar una exposición sobre el románico, lo primero es ya esa inquietud, esa intranquilidad y cómo lo hago y por dónde comienzo y luego por dónde continúo. Bueno, pues seguimos esa ruta de estructura. Entonces, ¿qué es el románico? Un estilo artístico. ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Cómo se manifiestan esas características en distintas etapas, en distintos países, en sus distintas manifestaciones? Es decir, en escultura, en arquitectura, en pintura, etcétera. Luego, por otro lado, ¿en qué se parece el románico de un territorio a otro? ¿En qué se parece el románico al prerrománico? ¿En qué se parece el románico al barroco? ¿En qué se diferencian? Después, ¿por qué surge el románico? ¿Qué causas, qué multiplicidad de factores de orden social, de orden religioso, de orden económico se dieron? ¿Qué repercusiones ha tenido este estilo también en la cultura, en la religión, en la vida y en otros estilos artísticos? Y finalmente, ¿qué concluimos? ¿Qué valoramos? ¿Qué significa el románico como cauce de investigación, de progreso en técnicas de arquitectura, de escultura, etcétera, y también en otros cauces de emoción, por ejemplo, en la vivencia sobre la manera de sentir determinados acontecimientos de tipo religioso y o cultural? Bien, pues fijaros cómo una rueda lógica nos puede servir para construir cualquier tipo de conocimientos y al construirlos de una manera tan ordenada, tan estructurada, después nos puede resultar mucho más fácil exponerlos. Bueno, pues fijaros en esta diapositiva que os hemos presentado cómo podemos hacer lo mismo que yo antes os sugería con la otra técnica, con el análisis asociativo. Un grupo de alumnos que habría investigado cooperativamente sobre el románico y lo van exponiendo. Uno expone, hace la presentación del equipo y del tema y a continuación los otros miembros del equipo van planteando cada una de las preguntas que nos van organizando, que nos van presentando la información hasta el último compañero o compañera que lo que hace es significativamente cerrar esa información. Entonces, efectivamente, luego después, esta estructura, cuando la aplicamos a cooperativo, podemos emplearla de muy diferentes maneras. Fijaros, yo en algunas ocasiones, cuando lo hemos llevado a una clase, lo que hacemos es, cada alumno y cada alumna se especializa, investiga uno de los tipos de preguntas de la ruta, pero luego la exponen en común y todos tienen que estudiar y contrastar todas las respuestas. Porque una cosa es quién investiga, porque si cada uno hace una investigación especializada y la aporta al resto de los compañeros y compañeras, vamos rentabilizando mucho más el tiempo. Pero claro, no queremos que solamente domine una de las preguntas. Lo que queremos es compartir para construir más en menos tiempo. Entonces, lo que hacemos es dividir las responsabilidades para la investigación, pero después, cuando vamos a hacer la exposición oral, cualquiera de los que están ahí podría tener la responsabilidad de hablar
de una u otra de las preguntas. Esto naturalmente lo hacemos cuando ellos ya tienen un cierto dominio de la herramienta. Al principio tenemos que ir poco a poco y si ya les genera ansiedad la exposición, bueno, pues vamos a intentar que esa exposición venga seguida, si ha habido un trabajo previo, de una sensación de logro, de una sensación de crecimiento personal, porque sabemos que eso se va a convertir, sin duda ninguna, en un factor de motivación. Bien, entonces, por tanto, fijaos, hemos trabajado en estos días lo que significa la ansiedad dentro de ese complejo emocional de secundaria. Hemos hecho alusión al sentido que tiene trabajarla de manera constructiva para que verdaderamente los alumnos vayan pasando de esas situaciones de conciencia situacional y conciencia emocional al dominio de herramientas cognitivas y comunicativas que me pueden ayudar, que me pueden dar seguridad para afrontar esa situación de riesgo y, naturalmente, encarar el que yo voy a ser una persona mucho más autónoma, mucho más eficaz y mucho más segura. Esto siempre recordando que la inseguridad, el temor, siempre que naturalmente se plantee en unos términos moderados, puede hasta ser positivo, porque nos dinamiza y porque una cierta ansiedad controlada es también un síntoma de responsabilidad. Es decir, yo también les comento mucho a los alumnos y a las alumnas y a los profesores cuando estamos trabajando estas situaciones que no tener ansiedad ante determinados contextos en los cuales sabemos que otros nos están escuchando y nos están valorando, y esto no quiere decir que lo estén haciendo con un ánimo de crítica negativa, sino simplemente de analizar la información que les aportamos para ver de qué manera podemos progresar en este ámbito. Entonces, unos ciertos niveles de ansiedad implican, como decíamos antes, también responsabilidad. Solo aquellos que son unos insensatos, o unos necios o muy poco trabajadores no sienten nunca absolutamente ninguna ansiedad. Entonces, por tanto, vamos a desdramatizar también la ansiedad diciendo que lo fundamental es encararla bien armados para poder superar y poder crecer con las situaciones que la vida nos plantee. Y en este sentido, recordamos que la aportación de las materias es esencial. No solamente el alumno va a evolucionar a través de la orientación y de la tutoría. Hoy cualquier buen profesor, y todos los que estáis aquí lo sabéis, es un buen orientador en aprendizajes. Nuestros alumnos nos van a recordar, sobre todo, por cómo les hemos encaminado a aprender mejor, a mejorar todas las situaciones que van a tener que afrontar, no solamente por la manera en que les hemos presentado un contenido, que también, pero en eso ya tenemos también muy buenos materiales impresos y audiovisuales, pero la forma de contextualizar las relaciones, la manera de apoyarlos, la manera de enseñarles caminos de evolución, esta realmente yo creo que va a ser una de nuestras grandes aportaciones y uno de nuestros retos para los próximos años. Y estoy convencida que todos los que estáis aquí estáis preocupados por esto y verdaderamente vais a ser muy capaces de mejorar todas estas sugerencias que os hemos dado. Pues muchísimas gracias. Y Antonio, cuando quieras, pasamos a las preguntas. A ti, Amparo, muchísimas gracias. Una exposición muy clarificadora, interesante, sugerente. Y ya me gustaría a mí haberlo visto esto cuando, yo que soy de la terna ya de mayor docente, haber encontrado una docente que me pudiera haber enfocado y canalizado a través de esto. Y más nosotros que nos dedicamos, fíjate, a este tema muy de la comunicación es fundamental. Hay una cosa que me ha permitido contestar en tu nombre, porque, bueno, Ana Cristina González nos preguntaba si he entendido bien, hay un libro de tutoría. Bueno, pues le he contestado por el chat, pero un poco para que todos conozcáis, lo que tenemos es dentro del proyecto de Anaya, hemos editado un libro de claves que profundiza en todas y cada una de las claves que sustentan metodológicamente nuestro proyecto. Una de ellas es la educación emocional. Os invito a verlo. Dentro de nuestra propia web
porque os va a dar bastantes pautas, os va a marcar bastantes pautas acerca de todo esto. Además, la propia propuesta didáctica, bueno, pues a través de sus sugerencias metodológicas, os va a enfocar también en esta línea. Ya digo, os invito a visitar nuestros materiales porque creo que lo desarrollan de una forma bastante... Sí, Antonio. Y hay también, además del cuaderno general, hay un cuaderno específico de actividades, parte de ellas os las presentamos ayer, que se está editando en estos momentos, que luego se van a poder descargar también con este programa. Gracias por el apunte. Y que sirven para trabajar sobre los vídeos de los que estamos hablando. Sí, y de vídeos también, precisamente dentro de las sugerencias de las claves metodológicas, bueno, pues vídeos en los que podemos ver a Amparo de una forma bastante, bueno, pues participando de una manera muy activa. Bueno, mira, verás, Amparo, Silvia Marcos, te doy las gracias, Silvia, por participar, nos dice, bueno, pues que ella habla en un momento de tu exposición, hablabas de la distorsión de la audiencia imaginaria, bueno, pues ella a lo que se refiere es que dentro del contexto de una exposición, de una oposición, por ejemplo, pues igual que los alumnos, los profesores pueden sentir el bloqueo. Es decir, evidentemente, la ansiedad es una situación que nos bloquea a todos, alumnos, nosotros. Bueno, ella pregunta que qué herramientas podemos utilizar los docentes para solventar esta situación. Sí, mira, de entrada, además es que me encanta esa reflexión porque fijaros, cuando os he hablado de la audiencia imaginaria, os he dicho que es uno de los rasgos de la adolescencia que se vincula con el egocentrismo. Y yo siempre digo, pero es que en todas etapas de la vida, cuando nos encontramos inseguros, vuelve ese egocentrismo. Entonces, efectivamente, eso de que todo el mundo está pendiente de nosotros, que igual nos quieren criticar y además esto solamente me pasa a mí, lo sentimos todos. Y esto en algunas ocasiones, fijaros, también hay que transmitírselo a los alumnos. Yo, os digo, yo soy muy ansiosa, es decir, o sea, es que las personas de mi entorno me toman muchísimo el pelo, la gente de mi familia, pero todavía estás estudiando esto, ay sí, y sí me preguntan, y sí, entonces, y se ríen de mí, pero es que realmente yo creo que en muchos casos es un tema también de responsabilidad y de respeto a la gente con la que te vas a relacionar. Y yo también les cuento mucho a los alumnos y profesores que durante varias décadas yo estuve trabajando en el Salón de la Orientación en IFEMA, en las mesas de expertos y luego para el Ministerio y para ANELE, y por allí pasaron ministros, secretarios de Estado, directores generales, presidentes de fundaciones. Si vieseis la gente que yo tenía al lado y que tenía que moderar, cómo sudaban, cómo enrojecían, cómo les temblaban las piernas y las manos, pero en la primera fila nadie lo sabía yo que los tenía al lado. Entonces, por tanto, esa sensación la tenemos todos. Entonces, ¿cómo la controlamos? Como lo hemos dicho, son las mismas herramientas para ellos que para nosotros. Cuanto más seguros estamos de la información que tenemos que exponer, es decir, necesitamos, uno, dominar la información, el qué. Y esto a los alumnos sin tonterías. O sea, esto de que podemos hablar de cualquier manera, de cualquier cosa, no. La audiencia, sean compañeros, sean profesores, merece un respeto. Entonces, primero dominio del contenido y luego la estructura general y el encadenamiento de preguntas. Es enormemente útil el empleo de las preguntas de las que yo os estoy hablando. Fijaos que antes Antonio decía, ay, si nos lo hubieran enseñado. Pues fíjate, Antonio, que hubo una época en la que se enseñaba. Es decir, Quintiliano en Roma no daba abasto, todo el mundo quería ir a sus clases y por eso tuvo que escribir una enciclopedia. Y resulta que yo me enteré 10 años después de terminar la carrera que había unas preguntas fantásticas para organizar discursos coherentes. Fíjate, bueno, pues esto nunca más. Vamos a transmitírselo a nuestros alumnos y vamos a ayudar. Entonces, por tanto, dominio del contenido, estructura de la información y luego ejercitación para que vaya saliendo con el cuerpo, con las manos, con la voz, etcétera. Por eso vamos empleando luego también unas pequeñas rúbricas para ayudar a nuestros alumnos en ese sentido. Bueno, te hago otra pregunta, porque va relacionada con otra que bueno, pues ha enviado Isabel Lorente, en donde dice, bueno, pues
habla de las materias, porque yo hablo de la exposición oral, es una cosa que nos gusta mucho, pero yo creo que en algunas materias tenemos demasiado trabajo en el desarrollo de los contenidos para trabajar la exposición oral. Precisamente Isabel Lorente en ese sentido también dice que si hay alguna materia especial en bachillerato para tratar este tema, ¿no? Bueno, mirad, cada vez se está diciendo con mayor fuerza que la oratoria va a ser dentro de poco una asignatura. Pero yo os digo una cosa, todo lo esencial tiene que ser en parte transversal. Como el alumno aprenda solo a hablar en clase de oratoria, dominará esos contenidos. Tenemos que conseguir que transversalice. Entonces, yo sé y estoy con vosotros y lo entiendo perfectamente y yo me paso la vida visitando centros y conozco todos vuestros problemas. Sé cómo están los currículos de apretados y sé que en algunas materias el tiempo es mínimo. Pero también, fijaros, os digo, incluso en esas materias, fijaros, por eso os he puesto un ejemplo de matemáticas. Yo he visto situaciones de matemáticas en un centro con el que estoy trabajando, fantásticas, en las cuales la profesora dedica 5 minutos, 7 minutos a exponer con una rueda lógica qué es una inecuación, qué es la divisibilidad, es decir, según los cursos, en 5 minutos, y remite ese tema a los alumnos para cuando acabamos la unidad didáctica. Entonces, ella misma me dice que el nivel de motivación es completamente diferente. Por lo que antes os comentaba de Cédric Villani, es decir, es que es lógica y es también un planteamiento verbal y a los alumnos les motiva trabajar de otra manera y lo conceptualizan de otra manera. Entonces, lógicamente, hay materias, como naturalmente podríamos decir, algunas vinculadas a sociales, ética, valores, que la disertación tiene un valor fundamental, filosofía, lengua, etcétera, pero dedicar pocos minutos a que en otras materias también hagan sus propias exposiciones nos va a ayudar mucho a conceptualizar la materia y va a poner nuestro granito de arena. Perfecto. Mira, también Isabel Lorente añade una pregunta que yo creo que es importante, porque yo no sé si las técnicas de pensamiento pueden contribuir a la superación de esa ansiedad. Y me gustaría profundizarlas en ello, pero porque ella también me comenta que por experiencia los problemas de ansiedad se aumentan, incrementan cuando no se conoce el tema. Y también dice que el alumno, bueno, pues no sabe buscar información, seleccionarla, introducirla, es decir, bueno, pues esa búsqueda, esas TAC y TAC que también desarrollamos dentro del proyecto. Entonces, ¿qué me puedes decir al respecto? Claro, fíjate, fenomenal la pregunta. Fijaos una cosa, hemos dicho que en estos días que la ansiedad tiene repercusiones en la atención, en la comprensión y en el recuerdo. Es decir, estás nervioso, te encuentras inseguro, distorsionas, no atiendes. Lógicamente, si no atiendes, no puedes profundizar en un tratamiento comprensivo de esa información y la ansiedad afecta también al recuerdo. Recordamos peor. Entonces, ¿qué nos ocurre con las técnicas de pensamiento? Justamente que las técnicas de pensamiento lo que nos dan es seguridad. Entonces, fijaros, yo me pongo como ejemplo. Yo tengo una pésima memoria, una pésima memoria. Mi padre era docente y cuando yo era pequeña, mi padre siempre me decía, Amparo, tienes que hacer algo con esa memoria. Porque además yo tenía una hermana que recordaba cualquier edad y mi padre me decía, Amparo, tienes que hacer algo con esa memoria. Bueno, pues oye, gracias a que mi padre después me he especializado en técnicas de pensamiento que a mí me ayudan a recordar. Entonces yo tengo un bagaje de información y la voy ordenando según las rutas de preguntas de las técnicas. Entonces, ¿a mí qué me dan las técnicas? Me dan seguridad, me dan fortaleza. ¿Qué me ocasiona la ansiedad? Inseguridad. Y esa inseguridad lo que hace es que pierdo el hilo conductor. Entonces, por tanto, las técnicas de pensamiento son un aliado tremendo de los aspectos emocionales de ansiedad. Por eso hablábamos de herramientas cognitivas y herramientas comunicativas. Y por eso hemos planteado la convergencia entre todos los materiales y por eso hemos acudido y hemos sacado del otro cuaderno de pensamiento
estas técnicas que nos van a ayudar y ya veréis cómo les ayudan a los alumnos, porque tiran de ellas. Efectivamente. Bueno, ¿y es contagioso? ¿La ansiedad se contagia? ¿Qué podemos hacer en esos casos dentro de un aula? Bueno, muchísimo, muchísimo. Todos los que estáis aquí lo sabéis. Las emociones son extraordinariamente contagiosas. La alegría se contagia, la tristeza se contagia, la ansiedad se contagia, yo diría que casi más. O sea, dentro del espectro de coronas es una de las primeras. La ansiedad, el nerviosismo. En situaciones, lo hemos visto, sobre todo es muy común, lo hemos visto a veces en medios de comunicación, esas situaciones de los exámenes externos, alumnos que van, como uno estalle, vamos, los demás, entonces ellos empatizan enseguida y simpatizan y ahí las neuronas espejo se ponen en movimiento y naturalmente. Entonces, como siempre, ¿qué tenemos que hacer? Volver a la racionalidad, autoafirmación constructiva, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿De qué podemos echar mano? A ver, un ejercicio de respiración, a ver, un ejercicio de relajación, a ver, voy a recordar una técnica de pensamiento, a ver, voy a contar esto de esta manera. No voy a mirar en aquella dirección. Es decir, cada uno tiene que hacerse con sus estrategias. Incluso en los casos extremos. Antes, fijaos que os ponía algunos comunicadores. Borges, las pocas veces que llegó a dar conferencias, y fijaros si escribía bien, pero es que era prácticamente incapaz de hablar en público. Lo que hacía era dirigirse solo a una persona, porque si le hablaba a varias ya se perdía. Buenas técnicas. Bueno, y la última pregunta, porque veo que nos vamos a pasar el tiempo y no quiero tampoco simplemente, bueno, mira, Verónica Sanz nos dice si afecta negativamente, una pregunta muy relacionada en el momento en el que estamos, ¿afecta negativamente el confinamiento y en general la situación del COVID a la manera en que vivimos o se vive la ansiedad? Sí, mirad, todas las situaciones que generan cambio y un cambio con una incertidumbre muy acusada generan ansiedad. Es decir, porque no sabemos cómo nos vamos a poder desenvolver, nos vamos a volver a relacionar con compañeros y compañeras en qué situación, nosotros mismos, es decir, entonces, por tanto, van a afectar a profesores y profesoras, afectan a alumnos, entonces no sabemos cómo vamos a estudiar, con quién vamos a estudiar, con qué materiales, en qué situaciones. Entonces, bueno, pues efectivamente la situación de la COVID afecta a nuestros estados de ansiedad. Y yo creo que lo vivimos todos. Es decir, yo en estos días, hablando y comentando con compañeros, es que todo el mundo me dice, Amparo, estoy perdiendo memoria, es que se me olvidan muchísimas cosas, es que, bueno, que estamos muy ansiosos, es decir, estamos viviendo una situación que para nosotros es verdaderamente desconocida y naturalmente esto nos afecta. Entonces, bueno, pues volvemos al planteamiento inicial que lo tenemos que tener interiorizado. ¿Cuál es la situación? ¿Qué nos plantea? ¿En qué emociones, con qué complejo emocional, sobre qué complejo emocional nos está afectando? Respiro de una manera, hago un ejercicio de control y relajación, repaso y estructuro más información, voy a dar más rienda suelta a emociones de carácter positivo, es decir, lo que tenemos que hacer es adoptar esa posición desafiante ante la ansiedad, es decir, la tenemos que convertir en nuestra aliada, es decir, la queremos un poquito, y en ese sentido que decíamos, nos afecta un poquito de, y nos aporta un poquito de dinamicidad, un poquito de tensión para afrontar situaciones de una manera positiva, pero no aquella que nos bloquea. Bueno, pues lamentándolo mucho porque la verdad es que escuchándote cualquiera de los 3 días hemos ido aprendiendo muchísimas cosas, cosas que decía hace un momento nos sirven para todos, es decir, sirven para aportar a los alumnos, pero desde luego para retroalimentar nuestra propia experiencia. Te agradezco muchísimo. Siento que María al final no haya podido, porque ese duende de ayer ha seguido hoy haciendo de las suyas. Pero bueno, pues habrá otras tanto ocasiones sin duda. seguro que Por lo sí. menos la despedimos visualmente, sí.
Sí, sí. Muchísimas gracias, ya digo a las dos, a todos vosotros por participar. Os invito a poder ver los materiales, el desarrollo de este tema dentro de de nuestra web promocional. Y sin más, y desde luego emplazándoos a otros webinars que también tenemos programados, que podéis ver también dentro de nuestra web, en un apartado que precisamente marca como webinars, para que podáis inscribiros. Bueno, pues nos despido, os agradezco muchísimo la ayuda, Amparo, María, y hasta la próxima, que espero que sea pronto.